Parte de la historia de este pueblo se escribe en rincones como este. Los hornos de cal proliferaron aquí aproximadamente entre 1890 y 1920. Hoy en La Pioná seguimos conociendo el viejo Puerto Cabras y el nuevo Puerto El Rosario. Con mis trajes de Pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. Durante la Guerra Civil y décadas después, Puerto Cabras se convirtió en el puerto de la cal. Su muelle comenzó a crecer con la exportación de la piedra de la cal viva, de yeso y de otros derivados. En muchos lugares de la capital podemos apreciar estos elementos patrimoniales de un indudable valor histórico y etnográfico. Y es triste que la isla de la piedra de cal y del yeso no cuente actualmente con un centro de interpretación que recuerde a aquellas personas. Estos obreros, con el sudor de su frente y con mandarrias, picos y barras en sus manos, arrancaron la piedra de los tableros del lugar y amontonaron aulagas y matorrales para la combustión de dicho material en hornos como este. Tras el encuentro europeísta de 1962, calificado por el régimen franquista como el contubernio de Múnich, Fernando Álvarez Miranda, Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui y Jesús Barros de Lis fueron confinados en Fuerteventura durante 11 meses. Durante su estancia en Puerto del Rosario convivieron magníficamente con los majoreros y se les recuerda con mucho cariño y con mucho respeto. Nos encontramos con Nicanor López y Domingo Berriel, dos chiquillos en aquella época, que estuvieron con los desterrados del contubernio de Múnich. Y bueno, sí nos gustaría conocer de ambos, historias que vivieron con esos cuatro desterrados, con Francisco Álvarez de Miranda, con Jaime Miralles, con Joaquín Satrústegui y con Jesús Barros. Cuatro desterrados que conocieron bien ustedes y que, Nicanor, creo que no solo lo conocieron, sino que les ayudaron muchísimo, tanto dándole clases como enseñándoles a nadar, incluso a algunos, a tu hermano Nito también, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, yo creo que muchas vivencias, ¿no?, con aquellos cuatro desterrados del contubernio de Múnich. Sí, la verdad que sí, yo recuerdo mucho
Mi mamá, hombre presente no los tengo, pero la verdad es que los recuerdo mucho porque eran buena gente. Eran unos señores que vinieron desterrados aquí, por lo visto, por cosas políticas. Allá, no sé si en Alemania, cuando salieron de Alemania y llegaron a Madrid, bueno, es que no los dejaron ni bajarse del avión. Los cogieron de un avión a otro avión y los desterraron. No eran muchos más porque eran para todas las islas. Pero la verdad, aquí se comportaron muy bien, muy bien, muy bien. Nos daban clases. Después, cuando ya se fueron de aquí, ellos se acordaban siempre de Fuerteventura y es tanto que vinieron, muchas veces vinieron aquí a Fuerteventura y ya muchos nos consiguieron trabajo. Entre ellos me cuento yo. Y no sé qué más te puedo decir. Vamos a ver qué recuerdos tiene Domingo también. Tendría 13, 14 años, sí, Domingo, sí, más o menos. 13, bueno, hay que decir que los dos tienen 74 años, o sea que son casi de la misma quinta, porque creo que Domingo es un piquito mayor que Nicanor, pero ¿qué recuerdos tienes de los cuatro desterrados, Domingo? Sí, lo que estaba diciendo Nicanor, que sí, que ellos estuvieron aquí y se integraron mucho con el pueblo, con los chiquillos. A ellos veo mucha clase. En la sacristía daban clases para aprender a leer y a escribir, y siempre estaban para aquí con el pueblo. Iba mucho a casa también a casa de Matías González, que fue alcalde. Ahí se reunían también ellos por las tardes, porque yo vivía un poco más arriba y los veía entrar ahí a hablar con él. Muy bien, gente muy... A pesar porque era gente muy preparada culturalmente y todo, porque era gente muy importante en España en ese momento. Pero los temas políticos los mataron aquí, pero muy bien. Nicanor y los hermanos se acuerdan más, que estaban más con ellos. Nicanor es de los más que estaba. Tino, un amigo nuestro, en paz descanse, también estaba bien con ellos. Yo también estaba, pero yo estaba menos que ellos estaban más. Y así. Y Nicanor, supongo que tendrías más amistad con unos que con otros, pero ¿de quién más te acuerdas de los cuatro? Yo del más que me acuerdo es de don Fernando Árboles de Miranda, porque fue el que me buscó el trabajo. Y la verdad es que yo a los cuatro, tanto a don Joaquín Satrusti como a don Jaime Miralles, con don Jesús, era el menos integrado que estaba, no sé, porque sería el más joven de ellos también. Y sería el que estaba como... Pero ellos muy bien, que después con doña Hortensia, me acuerdo yo que también iban mucho allí a la farmacia y se reunían allí, como a hablar de, no sé, de política o... Yo allí nunca estuve, pero sé que se reunían allí porque yo los vi y con nosotros la verdad es que se comportaron muy bien. Y aparte de eso, era una gente... Yo me acuerdo cuando don Jaime Miralles estuvo en los hornos de Gar, que estuvo un año por ahí, quemaba la cara, la piedra, y no sé, unas personas muy bien. Sí, que se integraron bien en la sociedad, ¿no? Sí, incluso él, mira, a ellos les gustaba mucho, el padre de Tino, estaba yo de un camión que iba a buscar la piedra de cal a Triquibijate, que es donde más piedra de cal había para quemar la cal aquí en los hornos. Y muchos de ellos, don Fernando, iban mucho por pasear, iban con el padre de Tino, Antonio de León, dan un paseo a Triquibijate, ahí cargaban la piedra, ellos no, pero mirando ahí, mirando aquello, paseando, hablando con la gente. Era muy inteligente así. Y después, con lo que dicen, no, que yo no me acordaba, que uno de ellos estuvo como quemando cal aquí, como encargado de unos hornos del charco por ahí. Y cuando Tino fue a Madrid con don Andrés Valerón y doña Secundina. Hablar de Tino de León, para que no conozcan. Un personaje aquí muy Tinillo. Muy amigo nuestro. Fue también porque por el problema de trabajo, no podía el trabajo, entonces fue él allá, él fue a Madrid.
Tino fue a Madrid con doña Segundina y don Andrés, y los recibió don Fernando allí, los invitó a comer, y después le dijo, no váyase por Fuerteventura, que ya el trabajo lo tiene usted. El número 1 no, pero el 2 sí. Y entró Tino a trabajar. Bueno, yo me imagino, me lo quieres contar si quieres, Domingo, que conociendo a Tino como lo conocí, me imagino las historias que contaría de cuando fue a visitar, sí, ¿no? Él exageraba un poquillo, ¿no? Él ya fue así, pero él lo subía más, que los llevó no sé dónde, que los escoltas, y él con los escoltas para acá, los escoltas para allá, en el Corte Inglés, él se lo contaba. Él siempre cuando le contaba la historia de todo el mundo. Tino. Era todo un personaje el amigo Tino, ¿verdad, Nicanor? Tino y yo, aparte de eso, que éramos vecinos, vivíamos los dos en el mismo barrio, la Casa Barata, la 25 viviendas, la barriada del Rosario. Y era una persona, aparte, era muy querida, era una persona muy querida, lleno del hospital. La verdad es que nunca oí ningún comentario, porque era una persona con toda la gente que iba a preguntar por un médico, por lo que sea, siempre estaba muy atento. Y la verdad es que yo si me van a permitir, porque yo anécdotas de Tino creo que tiene todo el mundo, ¿no? Porque, como decimos, era todo un personaje. Sí. Pero yo recuerdo en la última parte que estuvo trabajando, estuvo en el centro de fisioterapia que estaba sí, donde está hoy la Universidad Popular, y había un centro de fisioterapia que montó el Cabildo Insular. Y entonces él estaba allí en la mesa, ¿no? Y era un poco el que anotaba. Sí. Y me acuerdo que yo me lesioné en el fútbol y él cuando un día que entré estaba durmiendo, y cuando me fui de la sesión seguía durmiendo, ¿no? Y al día siguiente cuando fui dice, David, el otro día no viniste al tratamiento. Sí, se quedaba dormido, tenía facilidad para dormirse. Sí, tenía buenos golpes, era muy simpático y muy popular y muy atento a servicios, ayudaba mucho a gente que venían al hospital y por circunstancias no estaba el médico, perdían la cita, él se lo conseguía y no lo hacían llegar a su casa, no. Él lo atendía y lo atendía el médico por mediación de él, y así, era muy... Y esta gente, hablando del tema, de los señores estos, ellos estaban siempre por el pueblo, paseando con todo el mundo, no había nada con los chiquillos, siempre la sacristía dando clases, y se preocupaban ellos, eran... pero muy sencillos y gente más sencilla. Yo era muy jovencillo, pero me acuerdo de ellos, siempre está por aquí, porque había gente, claro, estaban los tal que no les rechazaban, no, que estos vienen incluso me cuentan a mí o yo que alguien de aquí, no me acuerdo quién fue, se reunió con ellos o a las charlas que ellos dieron, y también poco menos que se complicó porque no tenían por qué la autoridad que estaba en ese momento aquí, el gobierno, no sé quién sería, pues, no, que esta gente no se puede estar hablando porque vienen que Franco los mandó para acá. Hay algunas fotos que vamos a ir viendo en el muelle. Allí les enseñaron a nadar, y incluso en el barco que tenían ellos. E incluso hay un artilugio que no sé si alguno se acordará, que vamos a intentar enfocar en la foto. Se ve muy a lo lejos, pero era un artilugio extraño para aquella época, ¿no, Nicanor? Sí, bueno, yo pienso que aquel señor aquel era el más pequeño de ellos, el más joven. El que estaba con el aparato ese que ahí se ve en la fotografía. Estábamos nosotros bañándonos, y él le gustaba mucho hacer esas cosas. Inventaba algunos artilugios. Sí. Era una persona, no sé. Lo único, ahora sí recuerdo una vez, cuando ellos llegaron aquí, que claro, nosotros éramos pequeños y nos decía, ahí vinieron unos desterrados y tal, pero no se puede hablar con ellos ni nada. Pues nosotros, como chiquillos que éramos, yo recuerdo de estar en el kiosco de Tantoñito Espinosa, el dulcero que le decíamos, para descansar también. Y recuerdo yo que estábamos sentados ahí, pasaban ellos, y venían habían siempre ahí dos policías secretos con ellos, o policías secretos, pero todos sabíamos quién era y quién no era. Y
Y no sé, empezamos ahí a hablar a ellos con nosotros, nos preguntaban que las cosas aquí como eran, como no eran, lo normal. Y pues nada, cogimos a la amistad esa y con esa amistad todos los días, eso era, estábamos fijos en la playa, pues, y a ellos les gustaba mucho también bañarse con nosotros y hablar. Tanto que cuando ellos llegaron aquí, fueron al hospital, se quedaban en el hospital, les tenían unas habitaciones y después se fueron al hotel. Al Hotel Andrés, Hotel Valerón, sí. Que está ahí pegado al muelle, que son oficinas del Cabildo ahora. Pues nada más, yo que te voy a contar de ellos. Si te voy a contar de ellos, te contaría... No. Muchas historias, ¿no? Muchas historias que vamos a ir desvelando. En esa foto hay una muy bonita también, donde está Joaquín Satrústegui, con todos ustedes. ¿Quiénes son los que están en esa foto, Domingo? Cógela si quieres, Domingo, sí. Échale un vistazo y así vamos viendo y me vas diciendo quiénes son. Este es Nicanor, que está aquí presente. Este es don Satrústegui. Este es Perico Navarro, le decían Meñiza. Este soy yo. ¿Para dónde estabas señalando tú? ¿Para el este? Para el este, no sé qué venía en avión sería. Este hermano de Nicanor, Ciro. Luquita. Este es Suso, ese falleció en un accidente de moto. Suso Sarabia, un hijo de Diego Sarabia. Marcelino, Pepillo Navarro, le que decían Pepe el Tabó, y Antonio el Pela. Antonio el Peladilla. El Peladilla, a los que conocemos todos. Fíjate tú que esto que estabas comentando tú, ahora este era de dos patines, pero que ahora se está usando, que yo veo de uno solo, y hace 60 años de esto ya este estaba uno adelantado, mira. Sí, era un adelantado de la época. Adelantado de la época, ya la usaba él de dos, para que es de uno, mire. Y yo creo que lo que dijeron es el más joven de los 4 que habían, este hombre, porque aquí en Fuerteventura nadie usaba esto. La otra foto que tenemos en el barco, sí, Domingo, mira, también. Es un barco de ellos, que tenían ellos. Nosotros estamos todo el día metidos en el barco aquí con ellos allí. Ni motor ni nada, sino remo, ni vela, remo. Ahí en el barco no le faltaba pintarlo. Está aquí, este que está aquí es don Fernando Álvarez Miranda. El que está en el agua. El que está en el agua. Este es Marcelino y este soy yo. Y este es Antonio, Pepe... Y Meñiza y Nicanor, todos que estamos ahí siempre juntos para correr ahí en el muelle. Esto también es en el agua también. Con los neumáticos, ¿no? Mira, este neumático este es Nito, hermano de Nicanor, Marcelino. Este soy yo y este no sé quién es Nicanor. Aquí estamos pegando. Bueno, que pasaron buenos momentos ahí en ese muelle, hombre, ¿no? Y ahora que en la primera foto que estábamos viendo, donde están todos posando, ¿no? Sí. Vemos la bahía de Puerto Cabras, la zona de las Escuevas, el muellito chico, es decir... El fotógrafo era uno de ellos, porque aquí no... ¿Qué recuerdos tienes del viejo Puerto Cabras ese, Domingo? Bueno, eso nosotros estábamos todo el día aquí. Nosotros estábamos todo el día en el muelle chico. En el muelle chico estábamos todo el día porque por dentro así, ¿no? Ahí nos tirábamos al agua, a las cuevas, a pescar, a coger pulpos. Nicanor, que sonaba con un pescado. Sí. Nicanor nadaba con un pescado. Y aprendió a nadar también ya. ¿Cómo se llama aquel nadador? Jesús Domingo. Yo aprendí a nadar aquí en Fuerteventura. Lo que estuve con Jesús Domínguez, campeón de España, era el campeón de España, quinto del mundo. Era un buen nadador. Oh. Y ese fue más o menos el que nos daba. Eso fue en Las Palmas, cuando yo estuve allá en la casa del niño, pero estuve poco tiempo. Y nosotros los tres hermanos mayores, estábamos ahí y nos íbamos a la piscina Martín Fraile. Y nos enseñaba ahí, pues había natación y estuvimos allí con él. Pero ese señor era un nadador muy bueno, muy bueno. Y ya que habla Domingo de pulpear y pescar, ¿qué recuerdos tienes de esa zona de las Escuevas, Nicanor? Hombre, yo allí me recuerdo del pulpo, siempre me acordaré, iba con mi hermano Marcelino,
Mazo al Rubio, como le decíamos, Mazo al Rubio y yo. Y cogimos un pulpo. Y tocó la casualidad que el pulpo ese tendríamos, yo era bueno, más o menos, pues Mazo, mi hermano me lleva 14 meses. Mazo, más o menos de la edad. De la quinta tuya. Más o menos por ahí, pesaba 5 kilos menos 2 gramos. Siempre me acordaré porque enfrente estaba la pescadería y lo cogimos de ahí, lo besamos y siempre me acordaré de él. Pulpo de 5 kilos, hay que cogerlo, ¿eh? Al lado de los paragüitas ahora, que había una cueva semi-adicta, también cogí un pulpo grande. Y yo me acuerdo que yo, así, pues el pulpo muerto, yo lo llevaba así de pie así y casi llegaba al suelo, los rejos, ¿eh? Pulpo 5 kilos, agüita, eso es. Y se ve en el mar con las cacafas, parece que es un eso, doble. El doble. Pero es que antes se cogía. ¿Tú te acuerdas de Paco Mallín? Un mero más de 20 kilos en el muelle chico, un mero que después se le enrocó ahí y no podía sacarlo. Y dice Paco Mallín, yo mañana pasado tal, o la noche tal, la tarde vengo a visitar. Y fue Alberto Lamarca y lo sacó él. Alberto Lamarca. Ya que hablas de la mar y del muelle chico, también tenemos otro personaje muy conocido que también tenemos que recordarlo, que fue Juanito el Cojo. También porque mi abuela cuenta que arreglaba el pescado allí en lo que era allí en el muelle chico, ¿no, Nicanor? Sí, no, bueno, Juanito el Cojo era muy conocido aquí en lo que es Puerto del Rosario hoy en día, cuando eso era Puerto Cabra. Y era una persona que arreglaba el pescado por nada, una peseta, me acuerdo yo, una peseta, arreglaba 1 kilo de pescado, y a mucha gente ni les cobraba, porque el hombre, la verdad que era un personaje más que tuvimos aquí con aquellos tiempos. Hay que decir que él estuvo arreglando, no sé si estufas o no sé, en la cueva, ¿no? No, él lo que arreglaba era, que antes se usaba eso, ¿te acuerdas de los platos? Se rompe un plato y lo tiras a la basura. Antes se rompía un plato y se le llevaba Juanito el Cojo. Y él cogía el plato así por debajo y le hacía unas grapas y lo grapaba y la gente se lo llevaba, lo usaba otra vez. Él lo hacía eso mucho ahí. Porque él estuvo viviendo en aquello de tu abuelo, la fonda Blas, que sí, ahí vivió él. En la esquina Blas estaba él ahí siempre. Él ahí, pero allí no escamaba el pescado. El pescado lo escamaba bajo la playa o al lado de los paragüitas, que no es como ahora, ¿no? Ahí escamaba el pescado él. Yo recuerdo también a Juanito el Cojo. Recuerdo que para las fiestas siempre lo bañaban, lo duchaba el Matarife y lo dejaba impecable para que fuera a las fiestas del Rosario. Después venía para la fiesta y estaba 3 días, 4 días, no iba para abajo. Él se dormía, donde había un hueco ahí sellaba. Al día siguiente por la mañana, el primero que el cliente era Juanito. No estaba 3 días en la fiesta, 3 o 4 días. 3 o 4 días, mientras hubiera fiesta allí, se ponía detrás de un ventorrillo, allí dormía y allí el hombre hacía, como dice el otro, hasta las necesidades hacía allí porque y iba la gente, ya yo no creo que va a ver si yo no me hago. Que está Juanito el Cojo durmiendo ahí. Y poco menos, si no te lo advertía, se lo llevaba encima, porque él está durmiendo ahí debajo Yo recuerdo cuando mi padre era presidente del carnaval, sí, que montaron el escenario en las escuelas, verlo metido debajo del escenario, durmiendo. Claro, como era dificultad para caminar, y a las copillas, ahí lo tenía ahí más cerca, y ahí se llevaba, él dormía ahí, por la mañana se levantaba, ya un café, lo que fuera, y ya quedaba otra vez cantando con la guitarra que tenía, la guitarra había ahí. Qué tiempo aquello. Bueno, Puerto Cabra está lleno de personajes. Lógicamente, el Matarife fue otro al que también deberíamos de recordar, ¿no? Sí, una persona entrañable también, ¿no? También Paco el Matarife, sí, era muy, muy servicial, el hombre muy... Cualquier cosa echaba una mano, después tuvo la Cruz Roja. La Cruz Roja era ahí el cabo, la Cruz Roja era como el Matarife, los ordenaba todos allí, que don Aristide era el que los dirigía. Muy bien. Tiene una calle, no le pusieron una calle, ¿no? En vez de aquí también. ¿Qué recuerdos tienes, Nicanor, del Matarife? Bueno, también éramos vecinos de la barriada del Rosario, sí, y la verdad que alguna vez si lo necesitábamos para algo o lo que sea, siempre el hombre siempre era muy amable con Buenos Aires.
y también más conocidos allí. Yo él era más viejo que yo. Bueno, él era una persona casada y yo era un niño cuando llegó ahí al barrio, y la verdad es que muy bien, muy bien. Nunca tuvimos ni un sí ni un no. Era una persona normal, muy querida. ¿Te acuerdas, Nicanor, cuando yo te diré aquello que en la bicicleta casi te mato? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Cuando yo te diré una lata que fuese de caloque en la cabeza y esta en bicicleta, una lata de esas, una de esas latas de sardinas que sabrían antes que así redonda, y yo, ¡san! Ya yo le di aquí en la cabeza con aquello casi. ¿Lo aseguraste? Lo aseguré, casi. Y le dio la. Y pues yo, me hago zinga, será que ¡pam! Le mandó la cabeza a Nicanor. Y lo cortó aquí, pues me gustó. Casi me mata. Bueno, esa era la ruindad de antes, pero bueno, eso se hacía con cariño. Sí, pero las ruindades de antes eran otra cosa. No sé, que es una guerrea. El barrio de Los Pozos, con la barrera del Rosario, la barrera del Charco, y nos poníamos a tirar piedras, pero las piedras, piedritas unos a otros y cosas de eso, hombre. Era, no sé, cada uno cuenta, porque a mí la gente cuando me dice, oh, pues si tú fueras hoy, digo, pero ustedes siempre lo recuerden, que yo fui joven antes que ustedes, y también conviví con la gente también. Ahora, ¿se pasaba antes peor que hoy? Sí, se pasaba peor por las necesidades de la comida y otras cosas. Pero la verdad es que lo pasamos bien. Pues fueron felices con esa edad. ¿Te acuerdas de las carreras cuando eran Los Pozos con la parte arriba? Juan Jesús Páez era el líder. Uf. Decíamos, ahí viene Páez, le decían, ahí viene Páez. Ellos oían, ahí viene Páez y salían porque Páez era duro. Y, sí, Juan Jesús Páez. Ahí Páez les cogía y una vez, para las hogueras de San Juan, cogíamos cosas para allá, pero tenía que poner un guardián, porque si no venía otro, de se llevaba. Y no sé quién le apareció ahí que trajo una escopeta esa de Palini y puso él a Maeme. Juan Jesús Páez, toma, con la escopeta, que el que acerca aquí le manda un tiro. Así no sé. Pero claro, Maeme no falló. Llegó, no sé, por ahí, pum, le pegó un perdigonazo, gracias a que no le dio un sitio, si no se lo salta el ojo. ¿Para qué? Pero eso era así lo que había antes, que había que cuidar la hoguera, es que si no se llevaba la leña y todo lo que conseguía, porque no había como ahora que hay palas y cosas de eso. Antes no había nada de eso. Y Juan Jesús era, todo el barrio aquel, le teníamos lo que hacía Juan Jesús. La madre de Maeme, cuando el hijo no le hacía nada, decía, te llamo Juan Jesús, para que veas tú si era duro el tío. Sí era duro. Pues miles de historias que nos podrían contar tanto Domingo como Nito, 74 años que tienen ambos, y bueno, desde el programa La Pionada, Nicanor, gracias por contarnos esas vivencias, sobre todo con los desterrados del contubernio. No, ya habría muchas más que contar, porque la verdad es que contar a esa gente, estaríamos todo el día aquí nosotros, pasa ahora, con los aparatos de estos aquí adelante, pero si fuera entre nosotros aquí hablando, estaríamos toda la noche hablando de ellos y riéndonos de las cosas que pasamos, porque ahora mismo no se pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que... Bueno, seguro que fueron todo cosas buenas, ¿no? Mira, David, uno de los policías que vino con esta gente, después se casó con una majorera. Vinieron Uno de los policías secretas, ¿no? Que de secretas, como bien decía Nicanor, no tenían nada, vosotros los conocíamos. Pero uno llegó aquí y se casó después aquí con una chica de Fuerteventura, de Puerto Rosario, porque estuve, y vino y se buscó el amor aquí. Pues ya ven, una isla de destierro, pero que en este caso y en otros muchos, pues supuso también que se crearan amistades como las que le hemos contado, la de Domingo y Nicanor, con aquellos desterrados del contubernio de Muni. Seguimos en el programa de La Pionada, conociendo el viejo Puerto Cabras y el actual Puerto Rosario.
Esta recién rehabilitada molina fue levantada por el tinerfeño Domingo Adrián en la década de 1870 y es la más antigua industria de este tipo en la capital majorera. Está acreditado que este fue uno de los primeros molinos del sistema Ortega en Fuerteventura y con el paso del tiempo dejó de ser molina y acabó sirviendo de casa a don Domingo Ruiz. Situada en la bifurcación entre la calle Juan de Betancourt y el antiguo camino hacia Altime, hoy calle Teresa López, es todo un símbolo de la actividad cerealista que también se desarrolló en el antiguo Puerto Cabras. El viejo cementerio de la capital majorera es uno de los pocos testigos urbanísticos y arquitectónicos que señalan los confines del antiguo Puerto Cabras en el último cuarto del siglo XIX. El solar lo proporcionaron los Miller de Puerto de Cabras, tanto Diego como su hija Emilia, y junto al camino de Casillas estimaron que era el punto más conveniente para que el maestro pedrero Domingo Rodríguez hiciera estas viejas paredes. Para terminar esta segunda pionada de Puerto Cabras, Puerto del Rosario, lo hemos querido hacer con el historiador, con Paco Cerdeña, que ya nos acompañó en el primer programa, y en un lugar, un lugar precioso, metido dentro de lo que es la urbe de Puerto del Rosario. Paco, el antiguo cementerio de Puerto Cabras, un lugar que incluso se pretendió en su día se planteó el que se hiciera desaparecer y bueno, pues por suerte finalmente podemos hacer este programa desde este bonito lugar, ¿no? Y que bueno, tan emblemático para la ciudad o para el pueblo de Puerto Cabras. Pues sí, la verdad que es una verdadera suerte y un milagro que se haya salvado. La construcción como tal cementerio, cuando se hizo estaba pues a las afueras de lo que era Puerto Cabras de entonces. Entre la ciudad y esta zona donde nos encontramos había un barranquillo que separaba la ciudad y estaba en una zona pues teóricamente sanitaria y oreada, que es lo que recomendaban las autoridades sanitarias entonces para hacer o iniciar lo que era el Camposanto y erradicar los enterramientos de la iglesia. El cementerio está dividido en varias fases, se nota además en la propia arquitectura del cementerio. Explícanos un poquito pues esas fases a lo largo de los años. Estamos hablando de 1890, por lo tanto, bueno, el cementerio era mucho más pequeño y después, como todos los cementerios, se ha ido agrandando con el paso de los años hasta finalmente, bueno, pues quedar reducido a lo que vemos ahora, ¿no? Sí, bueno, realmente el cementerio nace de una normativa de 1835 en que recomendaba los enterramientos, como te dije, fuera de lugares santos. Entonces, este cementerio, la zona central, desde el cementerio Castañeira hasta el cementerio de los ingleses, que luego podemos ver, era el núcleo central, el núcleo primitivo, el núcleo antiguo, que se inició entre 1845 y 1871, que es lo que nos recuerda el frontón que tiene la puerta principal. 1871 era la fecha de esta primera fase. A posteriori, en la década de 1880, el ayuntamiento inicia una ampliación por cuestiones demográficas, ya se ha ido ampliando
la población del municipio, que realmente era la ciudad de Puerto Cabra, y compra o le ceden 2 parcelas colaterales al este y al oeste de ese núcleo inicial. Al este se convirtió en el cementerio privado de don Ramón Fernández Castañeira, y al poniente el cementerio de los ingleses. Y lo decimos con una cierta reserva porque sencillamente quienes donaron este territorio para que se hiciera el cementerio fue James o Diego Miller y su hija Emilia Miller Rodríguez. Diego dio el corazón, el antiguo, donde se fabricó entre 1845 y 1871. Y su hija, ya muerto él, aporta las 2 fajas colaterales, ¿vale? De tal manera que ya estaría culminada esa ampliación hacia los lados hacia 1890, ¿vale? Y luego tendremos esta segunda fase, donde nos encontramos que a 1 metro casi de desnivel, salvado por unas 5 gradas de cantería labrada, donde se proyectó pues la ampliación del cementerio civil, donde ya entran el militar. Ya había primero, por cuestiones demográficas, ya digo, o sea, la población iba en aumento, había que buscar más enterramientos. Los militares están justificados, puesto que la regularización del ejército, el paso de las milicias a un ejército regular, trae un batallón a Puerto de Cabras en 1904 para guarnecer la isla, y demandan una zona de enterramiento militar. Es la que tenemos ahí a la izquierda, junto a la capilla de los Pérez, que es el otro elemento de esta zona, yo creo que un cierto valor incluso artístico, hecho en cantería de Arucas, con unos ciertos elementos de tipo mortuorio. ¿Y quiénes son los Pérez? Los Pérez representaban en aquel entonces el poder económico. Ellos están bastante activos en esa fecha, y la construcción de esta zona viene a rematarse en 1919, que una cartela sobre la capilla de ellos nos lo recuerda. Y este hombre, don Agustín Pérez, oriundo de La Oliva, del Roque en concreto, pues era un activo comerciante. Se dedicó a invertir y aportar junto con el ayuntamiento en ampliar esta zona del cementerio. Obtuvo a cambio la concesión de la capilla principal que lo preside, que ahí lo tenemos, Panteón de Agustín Pérez Rodríguez e hijos. De hecho, la firma comercial que le sucedió fue Agustín Pérez e hijos, y fue de los proveedores del ayuntamiento junto con los Castañeira y demás. Justo detrás de nosotros se encuentra la tumba de José Galán. Incluso en el primer programa hablábamos del hostal, la Tinerfeña, del que fue propietario. ¿Qué más personajes ilustres se encuentran en este cementerio? Hablábamos de 1890, la parte un poco donde están los Castañeira. Hablamos también de esa época, la otra parte que se amplió de los Miller. Pero ¿qué otros personajes ilustres podemos ver en este cementerio, Paco? Sí, bueno, aquí a esta espalda está José Galán Sánchez, que era secretario del ayuntamiento, y su esposa, doña Benigna Pérez Alonso, que fueron efectivamente de los primeros, de los pioneros en el hospedaje y el establecimiento hotelero. Hay que decir que estuvo Oliva Stone allí también, el matrimonio, que lo comentamos en el primer programa. Exactamente, fueron los que construyeron la primera fonda en la calle del Puente, aún se conserva. Y efectivamente, viajeros por ella pasaron, o sea, doña Benigna atendió, entre otros, sí, a Olivia Stone en 1884, sirvió y atendió a la comitiva real de 1906, de Alfonso XIII, el convite que se hizo en el primer cabildo, que estaba justo frente a su fonda, donde se inauguró, allí radicaba el ayuntamiento de entonces. Allí se firmó las primeras actas del cabildo. Ya el ayuntamiento venía, como sabemos, desde 1835, y ella también asistió a esos convites, en el sentido de que brindó su brindis se hacían en su casa, vaya. Es una pionera en ese sentido. Más allá tenemos otra tumba, yo creo que es bastante importante, que son Juan Martín Morales y Agustina Alonso Alonso. Estos son pioneros oriundos de Casillas, en una firma comercial como Martínez Hijos, que aún sigue viva.
y él la inició en los años, en la década de 1870. ¿Vale? Se hizo, la tutorizó luego don Secundino Alonso Alonso, una vez muerto Juan Martín Morales, y se hizo cargo de los hijos de los menores de Juan Martín Morales y su hermana Agustina Alonso Alonso, incluso de la empresa. Incluso él ya derivó actividades, por ejemplo, en hornos de cal y demás, además de las navieras y de los transportes que Juan Martín Morales tenía. Sí. Por esta parte también tenemos alguna tumba importante porque, bueno, como bien comentabas, está perfectamente definido lo que es las partes de este cementerio, ¿no? Efectivamente, sí. Y ahí tenemos otra, sí, efectivamente, de don Esteban María Pereira. Es también uno de los empresarios de la primera generación de burgueses de Puerto de Cabra, con las que emparentaron, digo económicamente, los Castañeiras. Fusionaron, en cierto modo, el poderío económico a través de don Esteban María Pereira y la tremenda actividad que él mantenía con el norte de Tenerife y con el puerto de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo se pudo plantear en aquellos años 80 que se destruyera este precioso cementerio, que al final está la historia de unos siglos aquí dentro, ¿verdad? Sí, bueno, yo diría que aquí está la historia durmiente de Puerto Cabra. Esta es la historia de los muertos, pero habla también de su historia. Si lo analizamos y vemos la cronología de cómo se han distribuido los espacios a lo largo del tiempo y quienes aparecen aún por aquí, yo creo que como sitio histórico lo tiene más que merecido su conservación. Yo me encuentro entre los que alegué en contra y sigo alegando en contra del derribo de este sitio. Esto como mínimo tiene cabida en la ley de patrimonio histórico como sitio histórico. Es muy superior a la casa de Fray Andresito, que es un personaje solo, con mucha beatificación que tenga. Aquí está la historia condensada de Puerto Cabra. Entonces esto yo creo que merece el respeto que cualquier otra. Merece el respeto, Paco, y el cuidado, porque hemos visto también que hay actos vandálicos ya que se han producido aquí y bueno, es una pena, ¿no? Es una pena, por ejemplo, como en el mausoleo, pues falta una copa de piedra preciosa que, bueno, que esperemos que esté guardada en algún sitio y que se pueda recuperar. En fin, hay que cuidarlo e incluso yo diría que permitir que se escriba la historia, ¿verdad? De quiénes son las personas que están aquí, que al final, como bien comentabas tú, es bueno, pues en esos siglos ha sido las personas que han vivido en este Puerto Cabra y que han hecho que Puerto Cabra sea el Puerto Rosario de hoy en día, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero esto es fruto de la desidia, y la desidia alimenta y nutre muy bien, por cierto, la especulación. Y creo que aquí no cabe especulación. Y no defiendo, por ejemplo, una tesis, un proyecto cualquiera como pudiera ser unas excursiones por los cementerios. ¿Por qué no? Son temáticas que en cualquier otro sitio se las rifaría. Y no entiendo por qué aquí este abandono. Lo único que podemos ver aquí ahora que sorprende más al visitante son las araucarias estas que se enredan, que sus raíces las están arrancando, parecen las raíces de puerto. ¿Qué intenciones extrañas hay detrás? Especular más todavía. Esto se llama desidia. Se llama abandono. Sí, porque hay que decir que estos no estaban aquí, obviamente, y que lógicamente es lo que dices tú. Al final las raíces de estos árboles van a acabar levantando, pues, por ejemplo, esta preciosa cantería en la que estamos sentados. Y bueno, y un poquito analizando, Paco, lo que es el cementerio, podemos hablar entonces de una zona de los Castañeiras, aunque bueno, la gran mayoría sabemos quiénes eran los Castañeiras, pero bueno, ¿cómo podríamos definir a la familia de los Castañeiras en Puerto Cabra? Esto hay que contextualizarlo en su momento. ¿Por qué nace el panteón de los Castañeiras, luego convertido en privado? ¿Vale? En aquel entonces, don Ramón Fernández Castañeira, el segundo de la saga, José Fernández y Ramón Castañeira, logra que el ayuntamiento le ceda esa parte una vez que la Emilia Miller lo cede al ayuntamiento, ¿vale? Él era alcalde, estuvo de alcalde como casi 30 años del siglo XIX y mantuvo sus conexiones posteriores desde el punto de vista de entonces que era el cacicato. O sea, el cacique hacía por el pueblo todo lo que a él no le perjudicara. Y quien no lo quiera ver así, creo que está equivocado. El cacique siempre hacía por la generalidad. Por supuesto, mientras no perjudique no me interesa, eso es bueno fuera, ¿no? Así avanzan los puebos. O no, pero en este caso
A eso se debe lo que es el panteón, que es privado realmente, como también son, si cualquiera que venga y pasee por aquí, verá que con un cierto escrúpulo, la mayor parte de las lápidas antiguas tienen el sello de propiedad debajo. Eso ya debería de llamar a la cautela de las autoridades a conservarlo, aunque sea desde ese punto de vista. Independientemente del valor histórico, que por supuesto es de 1000 veces más calado. Incluso algunos elementos artísticos como vemos en la capilla de los Pérez. Hablemos un poquito, si quieres, de los Pérez o de los Miller, que son los tres extremos, el triángulo casi que se puede decir que existe en este cementerio, ¿no? La familia de los Pérez y la familia Miller también, que aunque hablamos en el primer programa, pues profundizar un poquito en quiénes fueron los Miller, ¿no? Empecemos por los más antiguos, Miller, James o Diego. Su procedencia está oculta en medio de un naufragio, de un combate naval en el norte de la isla, como todo el mundo debe saber ya. ¿Y cómo llega a Puerto de Cabra? Puerto de Cabra ya era apetecido por el coronelato, los coroneles y su familia, los Manrique de Lara. Ellos necesitan representación en un puerto que ya apuntaba o despuntaba, o ya se veía que apuntaba forma hacia una capitalidad. Entonces tiene aquí a Miller, hombre suyo, tiene aquí a don Joaquín Vila, el de la Rosa Vila de arriba, hombre suyo, el primero vinculado al comercio y tratante con Inglaterra, Escocia y demás, y el segundo con la ayudantía de Marina, la autoridad de Marina en Puerto de Cabra. Ellos son los que van a participar, sobre todo Diego, volvemos a Diego, en el sentido de que forma parte de casi todas las juntas vecinales que intentan hacer pueblo en los primeros 20 años del siglo XIX. Hacer pueblo en el sentido de vamos a hacer un municipio, vamos a constituirnos en municipio, vamos a constituirnos en puerto, vamos a constituir nuestra propia iglesia donde rezar. Y en todo esto, en todas estas juntas vecinales, de esos primeros 20 años del 19, aparece como presidente don Diego Miller, o James Miller. Creo que no se le ha reconocido suficiente a este personaje. Sí, porque por lo que cuentas, Paco, ha sido el mayor donante de terreno de Puerto del Rosario, ¿no? Evidentemente. Efectivamente. Su finca, donde estamos, por ejemplo, la carretera que sale esa casilla y hacia el sur, hacia el Barranco de los Pozos, incluso un poco más hacia el sur todavía, que ya entraba prácticamente el municipio de Casillas, era lo que administraba Diego Miller en una finca, en una rosa que se llamaba entonces, que constituyó ahí. Y hacia el interior llegaba a Rosavila, donde compartía con el otro representante del coronel. Él no tuvo pero en aportar todo lo que pudo, o sea, aportó para este cementerio, aportó para la iglesia, la plaza de la iglesia de nuestra iglesia parroquial, Nuestra Señora del Rosario, que así se llama, Plaza de Nuestra Señora del Rosario, se construye sobre terrenos cedidos por don Diego Miller. En los expedientes de las juntas vecinales que te acabo de mencionar y que se conservan en el archivo parroquial, hablan en demasía de la labor de este personaje, y por supuesto otros tantos que colaboraban y son los que cuadraron, son la primera generación de burgueses, los que empezaron a perfilar hasta 1840 lo que iba a ser, hasta que lograron el municipio. No llegaron a ver la parroquia, eso lo vieron la otra generación. Y por último, el mausoleo de los Pérez. Esa es la segunda generación. Empiezan con la Revolución Gloriosa de 1868, sube una nueva playa de burgueses políticos, entre ellos don Ramón Fernández Castañeira, don Agustín Los Pérez, los Alonso, Martín Alonso. Esa es la segunda generación que apuntábamos antes y que por supuesto tienen huella en este esquema histórico de Puerto Rosario que vemos en el cementerio. Los Pérez erigen una capilla en lo que es la ampliación de lo que es público. Tienen una definición, tienen un concepto distinto, del mejor entre todos. Mientras que la mentalidad de Ramón Fernández Castañeira, más vinculada un poco a lo que era la masonería y demás, quizás, es él por encima. Él tiene un criterio distinto.
es una mentalidad distinta a la de los Pérez. Los Pérez van más por el poderío económico. Don Ramón era por el tema intelectual, un tema político. Él estuvo siempre con los liberales, estuvo siempre con León y Castillo. Gracias a él se promovió un montón de historias que supo, como enlazando al resto de pequeños burgueses de la segunda generación, por ejemplo, para construir el muelle. Entonces aparecen los Pérez aportando dinero, aparecen los Castañera aportando dinero, aparece Martín Alonso aportando dinero. Y esos son lo que vemos reflejado ahí. Don Agustín Pérez Rodríguez, cuando termina su capilla, era el primer delegado de gobierno, que fue el que cuando la isla se convirtió en jurisdicción única para poder votar al Cabildo, cuando se crea el Cabildo a partir de 1813, el primer delegado de gobierno el que fundó la capillita central de nuestro cementerio, en fin. Esa es la... Piedra de Aruca, si no me equivoco. Sí. Y bueno, ya que hablas del antiguo muelle, qué pena también que no se haya conservado absolutamente nada del antiguo muelle, ni incluso una mísera... algo que diga que ahí estuvo el muelle antiguo. La silueta de la cantería preciosa sí, que tenía. Simplemente, no sé, un lugar donde diga, mira, aquí estuvo el antiguo muelle que supuso lo que supuso para este pueblo, ¿no? Ni una placa, ni un simple comentario de lo que fue. Sí. Es triste, ¿no?, que en aquella zona totalmente desaparecida no haya quedado por lo menos el recuerdo, ¿no?, de ese muelle que supuso tanto para este puerto, ¿no? Para este puerto y para este pueblo, claro. Sí. En cuanto a la huella, como recordatorio se hizo una escultura, creo que fue Silverio López, el escultor, el que hizo un diseño, un vaciado en bronce de lo que era el muellito, y estuvo durante un tiempo en la explanada junto donde está hoy el sombrajo del bar de Orlando. Sí, en el muelle chico. Ahí nacía el muelle chico, ahí llegaba la explanada, donde estaba el origen de la ciudad prácticamente. El origen, el motor económico, ¿no? Y se ideó hacer algo de eso con el Bicentenario en el 95. Pero aquello no prosperó, de hecho se ha cambiado, es una plaza que tuvo incluso nombre, el nombre era del poeta Domingo J. Manrique. Incluso por allí desplegamos algunos poemas en versos sobre las aceras. Ah, sí, me acuerdo yo de eso. En letras doradas, sí, estaban por allí, aún usted los tropieza a lo mejor, pero alguna letra que debe quedar. Y se intentó un poco recrear eso, ¿no? Recrear al poeta de Tetir, oriundo de Tetir, esto dimanó de Tetir. Y con el Mellito se intentó hacer algo parecido, pero sucumbió. Y hay ideas muy buenas, aunque sea con fotografía antigua, a tamaño real, de recrear, que las hay muy buenas, para crear un escenario que sirva de apoyo e interpretación a cualquier ruta histórica sobre los 4 elementos que nos quedan. Y nos quedan algunos. Estamos en uno. La iglesia es el otro, donde los enterraban, donde rezábamos, donde nos constituimos en ayuntamiento, aún se conserva. Las primeras fondas aún se conservan. La plaza del Muellito no está, pero se puede sustituir con fotos de gran tamaño. Hornos de cal, depósitos de agua. Efectivamente. Molina, etcétera, etcétera. Así que al final el patrimonio está. Tenemos, lo que pasa es que hay que intentar hacer esa ruta. Lo que pasa es que hay que hacer rutas que lo hilvanen y que sean rutas interpretativas. Hoy que están tan a gala las teatralizaciones de tal, aquí hay muchos elementos para hacerlas también. ¿Por qué no? Además, hoy en día que es tan fácil, Paco, porque con un código QR en el lugar te cuentan toda la historia, así que tampoco hace falta una inversión enorme, sino... Y de paso se le da trabajo a la gente nueva que está trabajando en los audiovisuales. Caramba, que tiene, hay cobertura para generar algunas cositas. Y tantas cosas que se pueden hacer. Hablabas de poetas, también tenemos la tumba de algún poeta aquí también. Sí, el padre de un poeta, seguramente él lo era también, porque vivía en Casillas, pero aquí lo enterraron. Domingo Velázquez González. Está ahí en la parte nueva de la ampliación, de la última ampliación, que es esta explanación soterrada. Ahí está el padre del poeta Domingo Velázquez, el de la Rosa del Taro. Ese.
Sí. Bueno, bien de historias, Paco, que se pudieran Yo te puedo contar contar aquí. ¿Qué más historias pueden estar aquí dentro de este cementerio, Paco, para ir terminando la pionada de Puerto Cabra? Sí, por ejemplo, lo que supuso este cementerio para la dignidad de la que intentaban hacer gala, sobre todo los de la segunda generación de burgueses. Estaban hartos de ir cargando los que morían aquí a la Vega de Tetir a enterrarlos en suelo sagrado, que era la parroquia. Esto pertenecía a aquello. Entonces, ¿cómo se hacía? El servicio funerario de entonces era por prestación vecinal. Los mayores de 13, 14, 15 años y menores de 60 cargaban y se turnaban a cargar los muertos que se producían aquí hacia la Vega de Tetir. Los que podían, pues redimían ese trabajo a metálico, pagaban el dinero al ayuntamiento y sus peones, o con ese dinero, se trasladaban los muertos ahí. La Cruz de la Española obedece a un descansadero de esos muertos hacia Tetir. Que ha degenerado totalmente en lo que era realmente. Total. Y por eso, cuando se culmina este cementerio, ya es la mayoría de edad de la ciudad y municipio de Puerto Rosario. Ellos estaban ya aliviados. Dejaron de ir a Tetir, a 2 leguas y pico de aquí, unos 8 o 9 kilómetros, a enterrar a sus propios muertos. Las comitivas eran una anécdota que todavía se puede ver por ahí en algunas fotos y grabados, que son muy curiosas. Pues Paco, como siempre, mil gracias por estar en la pionada, mil gracias por divulgar nuestra cultura, nuestro patrimonio, sobre todo, bueno, en este Puerto Cabra, Puerto del Rosario, en el que vivimos todos los que estamos aquí y que creemos desde el programa La Pionada que se debe conservar este patrimonio tan grande que tenemos en Puerto del Rosario, Puerto Cabra, que debemos conservarlo y gracias a personas como Paco Cerdeña, que nos han contado historias como las que hoy han escuchado, pues podemos presumir de tener lugares todavía como este. Paco, como siempre, muchísimas gracias por estar en La Pionada y bueno, has estado ya en varios programas y bueno, sabes que para lo que quieras está el programa La Pionada y lo que pretendemos siempre es eso, divulgar nuestro patrimonio, nuestra cultura y bueno, esa es la única función que tiene este programa. Es un placer y muchas gracias a ustedes por hacer lo que están haciendo, la difusión de lo que es el patrimonio, nuestro patrimonio más cercano. Pues seguiremos difundiendo el patrimonio de nuestra isla en otros programas dentro de 15 días en La Pionada. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.